¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el alma de alguien que vive solo para ser aceptado? ¿Será que, en el esfuerzo por agradar a todos, terminamos traicionando al único ser que realmente importa, a nosotros mismos? ¿Y si un día despertáramos y nos diéramos cuenta de que nos hemos convertido en algo irreconocible? Hay momentos en los que todos somos insectos, escribió Franz Kafka. Y quizá esa sea una de las frases más brutales y verdaderas de la literatura moderna, porque todos nosotros en algún momento de la vida hemos estado de rodillas ante los demás, esperando un gesto de aprobación, una mirada de validación, un sí, perteneces. Pero, ¿y si eso fuera una trampa? Kafka no nos da una respuesta, nos entrega un espejo deformado como los de los antiguos parques de diversiones, pero que al mirarlo de cerca revela una verdad cruda. Cuanto más intentamos moldearnos a las expectativas de los demás, más nos alejamos de quienes somos y poco a poco nos transformamos, no por magia, sino por abandono. La historia de Gregor Samsa, en La Metamorfosis, es más que el relato de un hombre que despierta convertido en insecto. Es un grito silencioso sobre el colapso de una identidad construida sobre la servidumbre emocional. Él es la metáfora viva o muerta de todos aquellos que sacrifican su alma en nombre de ser queridos. Y quizá, en el fondo, esa historia también sea la tuya. En este video vamos a atravesar esa niebla densa, esa tierra de nadie donde el amor se confunde con la sumisión y la amabilidad se disfraza de desesperación por aceptación. Vamos juntos hasta el corazón de la metamorfosis, porque ahí, en el centro del horror, existe una verdad oculta, una verdad que quizá te libere. Imagina despertar y darte cuenta de que todo lo que fuiste ya no existe, no por accidente, ni por castigo divino, sino como consecuencia de una vida entera de silencios tragados, deseos reprimidos y sonrisas ofrecidas cuando el corazón sangraba. Eso fue lo que le pasó a Gregor Samsa, no por fuera, sino por dentro. El cuerpo de insecto, grotesco, era solo la última pieza de un rompecabezas armado lentamente, con cada renuncia que hizo por amor a su familia. ¿Pero será realmente amor? ¿O será miedo? Miedo a ser rechazado, abandonado, ignorado. El mismo miedo que quizá tú también conozcas, ese que te hace decir sí cuando querías decir no. Kafka escribió La Metamorfosis con una frialdad casi quirúrgica, pero lo que late detrás de la transformación de Gregor es puro desespero humano. No hay explicaciones lógicas, no hay moraleja de fábula. Solo hay un hombre que, por intentar ser todo para todos, dejó de ser algo para sí mismo. Gregor sostenía a su familia. Era el hijo que no se quejaba, el trabajador incansable, el ser invisible que existía solo mientras fuera útil, y cuando ya no pudo servir, fue descartado. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces te has moldeado a lo que los demás esperaban de ti? ¿Cuántas veces te han elogiado no por ser quien eres, sino por encajar en el molde? La prisión de Gregor no tiene barrotes de hierro, tiene paredes hechas de expectativas, esas que nos asfixian incluso cuando nos sonríen. Esa familia que tanto amaba, que debería haberlo amado de vuelta, solo existía mientras él era útil, y cuando su forma cambió, el amor se evaporó, o quizá nunca existió. Es cruel, lo sé, pero hay algo liberador en aceptar esa crueldad, entender que detrás de muchas sonrisas y abrazos existe un intercambio implícito, una actuación, y nosotros somos los actores. Agradar se vuelve un papel. Con cada acto vamos olvidando nuestra voz, nuestros deseos, nuestra esencia, hasta que el espejo ya no nos reconoce. Franz Kafka, con su narrativa asfixiante y absurda, nos entrega una invitación disfrazada de pesadilla. ¿Y si, en lugar de agradar a todos, empezáramos a escuchar aquello dentro de nosotros que ya grita por libertad? La metáfora de Gregor es tan poderosa porque atraviesa generaciones. No necesitas tener un caparazón para estar preso. A veces, basta con tener un corazón que solo sabe latir por los demás. ¿Y el precio? El precio es alto. Es la pérdida de uno mismo. Es el silencio interno que crece hasta volverse insoportable. Kafka no nos muestra una salida, pero nos muestra el abismo, nos muestra el espejo, y a veces eso basta para empezar a despertar. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, nunca es suficiente? Incluso cuando todos a tu alrededor sonríen, incluso cuando te dicen gracias, algo dentro de ti sigue vacío, como si la próxima aprobación fuera la promesa de alivio, y nunca el alivio en sí. La verdad es amarga. La aprobación de los demás es una moneda que se devalúa demasiado rápido.
Vivimos en una sociedad donde ser aceptado se ha vuelto una obsesión silenciosa. Desde pequeños aprendemos a moldear gestos, opiniones e incluso sueños para encajar en la mirada del otro. Sé educado, sé útil, no causes problemas. Y así, cambiamos autenticidad por aceptación, como quien vende oro por migajas, con la esperanza de que ese gesto nos haga amables, pertenecientes, valorados. Pero hay una trampa escondida ahí. Cuanto más intentas agradar, más te apagas. Y cuanto más te apagas, menos te ven. Es un ciclo perverso. Entregas todo de ti, pero lo que los demás ven es solo el reflejo de lo que esperan ver, no a ti. El complaciente, ese personaje tan común y tan invisible, se mueve por un hambre antigua. No es hambre de aplausos, es hambre de existir, de sentir que importa, de ser al fin amado. Pero el problema es que esa hambre nunca se sacia, porque el tipo de afecto que nace de la actuación es frágil, condicionado y peligrosamente voluble. El diccionario puede decir que agradar es simplemente el acto de ser agradable, pero quien vive en ese lugar sabe que es mucho más profundo y más oscuro. Es vestirse con la ropa de los demás, pensar con las ideas de los demás, soñar los sueños que nunca fueron tuyos. Es vivir como un ventrílocuo de la expectativa ajena. ¿Y todo eso a cambio de qué? ¿De un gracias vacío? ¿De una presencia que solo existe mientras eres útil? ¿De una paz que exige el silencio de tu yo más verdadero? No te engañes. La aprobación social puede parecer amor, pero es solo un reflejo condicionado. Y cuando falles en cumplir con ese reflejo, como todos fallamos alguna vez, el espejo se rompe. ¿Y qué queda? Queda el cansancio, queda el vacío, queda la pregunta que nadie quiere decir en voz alta. ¿Y si nadie me ama por quien realmente soy? Pero quizá esa pregunta, por más dura que parezca, sea la clave. Porque solo cuando resuena con fuerza empezamos a cuestionar esa actuación sin fin. Es cuando la fantasía de la aprobación comienza a desvanecerse en el aire como un mal sueño a punto de terminar. Sí, somos seres sociales. Sí, el sentido de pertenencia importa. Pero ¿a qué costo? Si para encajar tienes que desaparecer, entonces no es pertenencia, es prisión. El peligro no está en querer ser aceptado, está en hacer de eso el propósito de tu vida. Porque mientras corras detrás de la aprobación como quien busca aire para respirar, seguirás muriendo de adentro hacia afuera, como Gregor, en silencio, encerrado en su propia habitación. Así que te pregunto, con cariño, casi en susurro, ¿quieres ser amado o quieres ser tú? Hay un momento sutil, casi imperceptible, en el que el acto de ayudar deja de ser una expresión de amor y se convierte en una forma disfrazada de desesperación. Una desesperación por aceptación, por permanencia, por no ser dejado atrás. Y cuando ese momento llega, algo dentro de nosotros empieza a morir. Al principio ayudar parece noble, parece sagrado. Al fin y al cabo, ¿no nos enseñaron desde pequeños que amar es servir, cuidar, poner al otro en primer lugar? Pero lo que nadie nos dijo es que ese amor, cuando no nace de la libertad, puede convertirse en una forma silenciosa de autodestrucción. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que se desgastan cada día tratando de cargar el mundo sobre sus hombros? Madres que anulan sus propios sueños para proteger a hijos que no siempre los reconocen. Parejas que se doblan en 1000 formas para mantener una relación donde el amor ya se evaporó. Hijos que viven para cumplir los deseos de padres que los moldearon como espejos y no como seres completos. Yo las conozco, y quizá, en algún grado, tú también. Durante mucho tiempo confundí amor con obediencia, con sacrificio, con el arte de desaparecer para que el otro brillara, tal vez porque crecí bajo la sombra de alguien que exigía todo, incluso mi silencio. Mi padre, con su narcisismo sutil, esculpió en mí la creencia de que, para ser amado, era necesario ser perfecto. Y ser perfecto, en ese mundo, significaba ser exactamente como él quería. Recuerdo tardes en las que tragaba mi rabia con una sonrisa, noches en las que sofocaba mis deseos para no desafiar el orden de la casa, hasta que llegó el día en que ya no sabía que era mío. Mis gustos, mis valores, mis sueños, todo parecía haber sido diseñado por alguien más. Yo era un reflejo, una actuación ambulante, una ilusión tan bien construida que incluso yo creía en ella. Y cuando finalmente elegí alejarme, la sensación no fue liberadora, fue como si se abriera un abismo, porque, por más tóxica que fuera, esa sumisión seguía siendo el único amor que conocía. Salir de ese lugar no fue fácil.
Reaprender a existir por mí mismo exigió más que valentía, exigió reconstrucción. Como Gregor Samsa, tuve que enfrentar la coraza que había construido alrededor de mí y entender que ese insecto no era solo algo que me habían hecho ser, era lo que yo había permitido ser. ¿Cuántas veces has dicho sí solo para mantener a alguien cerca? ¿Cuántas veces has callado tu dolor para evitar conflictos? ¿Cuántas veces te has anulado en nombre de lo que llaman amor? Es duro admitirlo, pero no todo amor es generoso. Algunos amores exigen tu renuncia como prueba de fidelidad, y si les das espacio, lo toman todo. El amor verdadero no te pide que desaparezcas, no pone condiciones para que existas, no te moldea para que encajes en los deseos ajenos. La sombra, como diría Jung, está hecha de todo aquello que se nos impide ser, y cuanto más vivimos para agradar, más crece esa sombra. Ella carga con nuestros deseos prohibidos, nuestras voluntades negadas, nuestra verdad ahogada, hasta que un día explota o nos devora por dentro. Ayudar es hermoso, cuidar es necesario, pero todo eso pierde su valor cuando se convierte en una obligación silenciosa, cuando el cuidado del otro se usa como escudo para ocultar el descuido hacia uno mismo, porque nadie sobrevive siendo eternamente cuidador, nadie florece siendo solo un espejo, y nadie encuentra paz viviendo la vida de los demás. Gregor fue consumido por la familia a la que intentó sostener, y lo más cruel, no por maldad, sino por indiferencia. Simplemente no sabían amar lo que no era útil, y quizá eso suceda más de lo que quisiéramos admitir. Así que escúchame con atención ahora. Tu valor no está en lo que ofreces, no está en cuánto resistes, no está en cuánto te anulas. Tu valor está en quién eres, incluso cuando no agradas, incluso cuando confrontas, incluso cuando te impones. Hace falta valentía para ser amable sin destruirte, y aún más, para amar sin abandonarte. Existen revoluciones que no hacen ruido, no derrocan gobiernos, no ganan titulares, no son celebradas en las redes sociales. Son revoluciones silenciosas, libradas en las madrugadas de insomnio, en el eco de un no dicho por primera vez, en la lágrima que cae cuando comprendes que ya no necesitas sacrificarte para ser amado. La revolución de quien deja de agradar a los demás para finalmente comenzar a existir. Tal vez pienses que romper con ese ciclo requiere una fuerza sobrehumana, pero a veces todo comienza con una pequeña pregunta. ¿Y si dijera que no hoy? No a la invitación que te desgasta, no a la obligación que te consume, no al papel que te impusieron y que nunca elegiste de verdad, porque es en ese primer no, frágil, tembloroso, casi susurrado, donde siembras la semilla de la libertad, pero nadie te avisa que la libertad al principio duele. Duele porque el mundo se acostumbró a tu versión moldeada. Duele porque tú mismo te acostumbraste a no existir por completo. Y sobre todo, duele porque, al dejar de agradar, corres el riesgo de perder a quienes solo sabían amar tu actuación. Pero, ¿valía la pena ese amor? Tuve que perderme por completo para entenderlo. Tuve que dejar caer todas las máscaras, todas las certezas, todas las versiones de mí que solo existían para encajar en las expectativas ajenas. Fue un proceso lento, solitario, casi ritual. Reaprender a decir lo que pienso, reaprender a escuchar lo que siento, reaprender a estar en silencio sin que eso significara culpa. ¿Y sabes qué descubrí? Que detrás del miedo a decepcionar a los demás, había un miedo aún mayor, el miedo a mirarme sin excusas, porque cuando ya no vives para agradar, no tienes en quién esconderte. Solo quedas tú, crudo, imperfecto, completo. Y ahí es donde empieza la vida real. Muchos piensan que dejar de agradar es volverse egoísta, pero es justo lo contrario. Quien vive intentando agradar se convierte en un pozo de resentimiento, de frustración, de amargura silenciosa, y el amor que nace del resentimiento se enferma. Dejar de agradar es en realidad un acto de responsabilidad. Es reconocer que solo podemos amar de forma sana cuando estamos completos. Es entender que el cuidado solo tiene valor cuando nace desde la abundancia y no desde la agotación. Tal vez todavía estés en medio de ese proceso. Tal vez aún sientas miedo de decepcionar, de ser juzgado, de ser abandonado. Pero escúchame con el corazón abierto. Ser abandonado por quien no te ama de verdad es liberación. Ya no tienes que ser todo para todos. No tienes que sonreír todo el tiempo. No tienes que aceptar lo que te hiere. Tienes el derecho y el deber de protegerte, de escogerte, de decir basta. ¿Y sabes lo más hermoso de todo esto?
Cuando dejas de agradar compulsivamente, las conexiones verdaderas comienzan a florecer, aquellas que te aman por lo que eres y no por lo que ofreces, aquellas que te respetan incluso cuando te impones, aquellas que se quedan incluso cuando cambias. Ese es el tipo de amor que vale la pena, y solo nace cuando te eliges primero. Así que, si llegaste hasta aquí, quizá ya estés viviendo tu propia metamorfosis. Tal vez, como Gregor, estés dejando poco a poco la coraza del agrado, y a diferencia de él, todavía tienes tiempo de liberarte. La revolución silenciosa empieza ahí, en un suspiro, en un no, dicho con miedo, pero con firmeza, en el valor de ser exactamente quien eres, aunque asuste, aunque cueste, porque al final agradar a todos puede volverte invisible, pero agradarte a ti mismo es lo que te hace real. Al final de todo este camino, queda una pregunta, simple, pero devastadora. ¿Quién eres cuando no estás intentando agradar a nadie? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata. Es como una semilla lanzada al suelo de la conciencia. Necesita tiempo, silencio y espacio para germinar. La verdad, desnuda y sin adornos, es que muchos de nosotros pasamos buena parte de la vida volviéndonos agradables, educados, aceptables. Moldeamos nuestras palabras, nuestras decisiones, incluso nuestras expresiones faciales para encajar en los moldes de lo que esperan de nosotros. Y cuando finalmente somos reconocidos, elogiados, amados, nos damos cuenta de que el yo que están aplaudiendo no somos realmente nosotros, sino una versión moldeada, pulida, cuidadosamente editada para no incomodar. Kafka nos dio a Gregor Samsa no como un monstruo, sino como un espejo. Él no despierta diferente en aquella habitación oscura. Simplemente revela, en carne y coraza, lo que siempre fue. Un ser invisible que vivió para sostener a los demás, hasta que ya no tuvo fuerza para sostenerse a sí mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas partes de ti has abandonado por miedo a desagradar? ¿Cuántas veces aceptaste migajas emocionales creyendo que eso era todo lo que la vida ofrecía? ¿Cuántas relaciones aún te mantienen prisionero en papeles que ya no te sirven? Es cruel, sí, pero también es liberador comprender. Ya no lo necesitas. No necesitas justificarte para existir. No necesitas endulzar tu voz para no parecer difícil. No necesitas tragarte tu esencia para caber en el estómago de nadie. La mayor lección de la metamorfosis no está en la transformación física. Está en la constatación de que, cuando dejamos de ser útiles, dejamos también de ser vistos. Y eso dice más de los demás que de nosotros. El amor verdadero no exige disfraces. El respeto genuino no cobra tu anulación. Así que ahora, que ya caminaste por este bosque denso de reflexiones, que escuchaste el dolor de Gregor, que quizá reconociste en él el tuyo propio, te invito a hacer un gesto simbólico. Puede parecer pequeño, pero es poderoso. Elige una cosa, solo una, que quieras hacer por ti, y hazla, sin pedir permiso, sin disculparte, sin intentar explicarte. Puede ser algo simple, un no, dicho con firmeza, un sí, dado sin culpa, una pausa en medio del caos, pero que sea tuyo, verdaderamente tuyo, porque es en esos pequeños actos donde comienza la reconstrucción del yo, no del yo que agrada, que sirve, que se borra para encajar, sino del yo que respira, que desea, que vive con valentía y con límites. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya cambió. Aunque sea de forma sutil, ya empezó a moverse. Tal vez aún estés en medio de la metamorfosis, aún encerrado en la habitación de la culpa, de la duda, de la vieja versión, pero ahora tienes conciencia, y la conciencia es el inicio de la libertad. Así que duerme con esta pregunta en el corazón. ¿Quién soy yo cuando ya no necesito agradar a nadie? Y deja que el silencio responda. Quisiera terminar este video de otra manera, con algo ligero, quizá hasta inspirador, pero sería deshonesto, porque mientras escribía este guión, tuve que detenerme varias veces, respirar, cerrar los ojos y recordarme, a los 14 años, sentado en el piso de mi habitación, escuchando a mi padre gritar del otro lado de la puerta. Necesitas ser alguien en la vida, pero lo que realmente quería decir era, necesitas ser alguien que yo apruebe. En aquella época yo creía que agradar era la única forma de ser amado. Fui un estudiante ejemplar, un hijo obediente, un amigo siempre disponible, pero por las noches lloraba a escondidas, no porque estuviera triste, sino porque no sabía quién era sin la mirada de los demás. Me tomó años, y algunas cicatrices, descubrir que agradar es fácil. Lo difícil es mantenerse de pie después de decir no, por primera vez,
Lo difícil es mirarse al espejo y ya no reconocer el rostro moldeado por tantos deseos ajenos. Si te identificaste con esto, quiero que sepas algo. Estoy hablándote a ti, no a tu versión editada, no a tu personaje social, sino a ti, esa alma que resiste, que se cansa, que cuestiona, que sueña con libertad. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Gracias por permitir que esta conversación existiera entre nosotros, como dos viajeros compartiendo verdades en la oscuridad del camino. Si algo dentro de ti se movió, entonces ya valió la pena. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, una última provocación, con cariño, pero también con una pizca de sarcasmo. ¿De verdad vas a salir de aquí, respirar profundo, sentir todo esto y no darle like al video? ¿Ni siquiera vas a dejar un comentario con un «necesitaba escuchar esto»? ¿Vas a fingir que este canal no merece tu suscripción? ¿En serio? Bueno, si todavía estás intentando agradar a los algoritmos de YouTube, quizás sigas en el capítulo 2, pero si ya comenzaste tu revolución silenciosa, demuéstralo. Deja tu huella, comenta, comparte, mándaselo a alguien que vive apagándose por miedo a no ser amado. Quizá esa persona lo necesite más de lo que imaginas. Y ahora, mientras los videos que aparecen en pantalla surgen como portales hacia otras reflexiones, dejo el misterio en el aire. Uno de ellos revela lo que sucede cuando dejas de buscarle sentido a la vida. El otro muestra por qué incluso el amor puede ser una prisión. Tú eliges, o mejor dicho, por primera vez, no tienes que elegir por nadie más que por ti. Hasta la próxima. Y que tu metamorfosis no te convierta en un insecto, sino en alguien completo,